Pero les recomiendo, hermanos, capacitarse, estudiar. Si no pueden hacerlo, hoy hay muchos recursos, la lectura de los libros, buenos libros hoy se están traduciendo al español, cosas que estamos hablando de que 5 o 10 años atrás, en el tema de la consejería en español no había muchos recursos y gracias al Señor hay muchos libros de habla hispana hoy traduciéndose que son buenos materiales para que nosotros podamos estudiar. Así que les animo a tener estos recursos, pasarlos en su iglesia, a los hermanos también, para que se capaciten, se interioricen y podamos crecer en la gracia del Señor. Vamos a la sección número 2 hoy. Ahora, lo que es la finalidad de la consejería bíblica, ¿a qué apunta? O sea, cuando estamos pensando en un proceso de consejería bíblica, ¿a qué estamos apuntando con esto? Al poder ministrar la palabra, como dijimos en la sesión número 1, al tener esta conversación privada con una persona, abordar sus problemas de una perspectiva bíblica, ¿cuál es el objetivo? ¿Es mi objetivo solamente que la persona solucione su problema o realmente el objetivo es la santificación progresiva? Que la persona sea transformada a la imagen y semejanza del Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es un proceso. Esto es un proceso. El proceso del cambio bíblico lleva tiempo. Nosotros a veces como pastores, como líderes, nos frustramos cuando las personas no cambian de inmediato. Tratamos con ellas y tratamos los problemas, les decimos cómo resolver situaciones en su vida, aplicamos el consejo y vemos que es como ese meme, no sé si lo han visto, ese videíto que está en YouTube ahí, que está ese pastor, ahí es un muchacho, un pastor literal de ovejas, y está su oveja, va corriendo la oveja y ¡pum!, cae en la zanja. Y va ese pastor atrás, la levanta de vuelta, la pone en el camino, la oveja sale corriendo y ¡pim!, cae de vuelta otra vez en la zanja. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no, que hemos trabajado con hermanos en la iglesia, no, le hemos enseñado a caminar en las cosas del Señor y de repente vuelven a caer muchas veces en las mismas situaciones? No, bueno, tenemos que tener paciencia, así como el Señor tiene paciencia con nuestras vidas. No, a veces el príncipe de los pastores ve nuestras vidas, ve a veces cómo nosotros vamos llevando adelante la obra del Señor y el Señor Jesús tiene una paciencia con nosotros, como la tuvo con Pedro, como la tuvo con los discípulos, ¿no? Entonces tenemos que entender que ¿cuál es la finalidad de la consejería bíblica? Bueno, es el proceso de cambio bíblico, es que la persona sea más como la imagen del Señor. Y lo que vamos a mirar en esta sesión tiene que ver específicamente que cuando hacemos consejería estamos buscando apuntar específicamente a algo. Y ese algo tiene que ver con el hombre interior. Apuntamos al hombre interior. Eso implica sus afectos. Siempre tenemos que preguntar qué es lo que mi aconsejado quiere tanto en su vida que está dispuesto a pecar para tenerlo. Eso es una buena pregunta que va directamente como un rayo al corazón y que apunta a las lealtades y la motivación de mi aconsejado. ¿Qué es lo que esta persona quiere tanto que está hasta dispuesto a pecar? ¿Y por qué está pecando que quiere eso? ¿Por qué está dispuesta a hacer esto que está haciendo ahora que quiere tanto esto? Entonces, estamos apuntando siempre al corazón, sus afectos, sus lealtades. Vamos a hablar de eso. Creo que el hermano Manuel va a hablar en cuanto a los ídolos del corazón. Es importante apuntarle a esos ídolos que se crean en nuestro corazón, esos falsos dioses como llamado, por ejemplo, la comodidad. Soy cómodo, no quiero que me rompan la burbuja de mi comodidad. Mis hijos se portan mal, no me hacen caso. Llego del trabajo, no me entienden, pastor. No se dan cuenta que estoy trabajando todo el día y yo acá sí quiero tranquilidad. Y ahora vienen y me apagan la tele, no me dejan ver el partido. Me enojo, me frustro contra ellos. ¿Quién es el culpable? ¿Los hijos o él que no está respondiendo bíblicamente a esto? Vamos a mirar cuáles son las lealtades más profundas en su alma. Y esto tiene que ver con específicamente orar
por la salvación venidera en un sentido mucho más amplio que un pasaje al cielo, sino vivir como una nueva criatura ante el Señor y los demás. Eso es una vida que refleja a Cristo, una vida que está siendo santificada, una vida que vive agradable al Señor y una vida recta como luz y sal en este mundo. La salvación transforma cada aspecto de la vida del aconsejado ahora y para siempre. Vamos a ver eso en esta sesión. Entonces, la pregunta para nosotros que vamos a responder es: ¿cuál es el objetivo esencial cuando hacemos consejería? Vamos a Juan 15 como texto, Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Me encanta esa frase, dice: para esto yo los designé, para que ustedes lleven fruto. Y eso tiene que ver con la santificación progresiva en la vida del creyente. La consejería, dice la nota allí si ustedes miran conmigo, la consejería bíblica apunta a glorificar al Señor promoviendo el verdadero cambio en el estado del alma. Nosotros apuntamos a cambios profundos que se dan en el corazón. Otro libro que les recomiendo, no sé si lo han escuchado, es el libro de Nicolás Trencini, argentino él, se llama Cambios Profundos. Más, si ustedes van en la web ahí y googlean Cambios Profundos, aparece el material y aparecen 365 días de devocional para hacer un discipulado en cuanto a consejería, en cuanto cuando queremos trabajar en el corazón de la persona. Muy buen material, nosotros estamos usándolo ahora en la iglesia con una persona y es muy didáctico, pero voy al punto acá que está diciendo aquí: apuntamos al verdadero cambio de la persona. Cuando hacemos consejería no queremos que la persona solamente cambie la conducta, no queremos que se porte bien solamente, que deje ciertos patrones pecaminosos en su vida y los ahora implante nuevos patrones de conducta que harán el Señor. Eso no es la finalidad. De hecho, sea paso, la psicología hace mucho eso hoy en día. Trata de trabajar en lo que es el aspecto conductual de la persona. Pero ¿saben qué? ¿Por qué muchas veces personas, aún en nuestras iglesias, vuelven a caer en los mismos pecados, a repetir los mismos pecados? Porque no se ha llegado a lo profundo del corazón, no se ha llegado a derribar ese ídolo que está controlando ese corazón y por ende esa persona funciona como funciona. Entonces tenemos que trabajar, como les dije recién, en la sesión anterior, en 2 Corintios 5:15, bajo este reino. Dios tiene una gran oferta para mí. La oferta que Dios tiene para mí es: ¿vivís para vos o vivís bajo mi reino, en el cual tengo nuevas perspectivas, nuevos propósitos, en el cual tú vas a ser una persona que puede vivir en una vida plena? Dios usa el consejo sabio de su palabra para transformar y fortalecer el corazón de la persona para que produzca frutos. Dios usa eso. Nosotros tenemos que tener fe que cuando estamos impartiendo la instrucción bíblica, Dios va a usar eso en el corazón de la persona. Saben, una de las cosas que vamos a hablar más adelante tiene que ver con la asignación de tareas. Cuando hacemos consejería, es importante que la persona pueda practicar el cambio bíblico. No es solamente decir a la persona: bueno, hermano, vaya, lea 5 textos esta semana y después nos vemos la semana que viene. Es importante aprender a dar tareas para que la persona pueda entender lo que tú le has explicado acerca de cómo cambiar, cómo yo tengo que tratar esta semana con estos pensamientos que vienen a mi mente. Cuando me desanimo rápido, me bajoneo rápido, ¿cómo tengo que luchar con la tentación que está viniendo a mi vida? Enseñarles por medio de las tareas a que ellos puedan practicar cambio. Pero tengo que estar convencido yo que esto es el consejo de Dios y que va a funcionar. Dios usa el consejo sabio de su palabra para transformar y fortalecer el corazón de la persona y produzca frutos, y para exponer el corazón de esa persona que es rebelde
o incapaz de producir frutos a sí mismo. Me ha pasado que personas vienen por un problema X determinado. Hermano, hermana, ¿qué lo trae a buscar consejo? Me pasa esto, esto y esto. Empezamos a tratar de entender la historia de esa persona, empezamos a entender qué es lo que está pasando, empezamos a hacer preguntas, recabar información y terminamos dándonos cuenta que en la segunda o tercera visita que nos hacen, el problema no es específicamente por el cual vinieron. Hay otros problemas arraigados, más profundos en el corazón de estas personas que nunca fueron tratados bíblicamente y que ahora generan todos estos frutos que están siendo producidos cuando calienta la circunstancia en mi vida. Tengo problemas con el enojo, me enojo fácil. El enojo es un fruto, no es el problema. El problema está arraigado más adentro. Hay otro libro, Ira arraigada o enojo arraigado. Se llama, muy buen libro también para tratar con temas de asunto de enojo. Pero el problema no está ahí, el problema está en el corazón, que tenemos que llevar a por qué se está enojando, qué es lo que quiere tanto en su vida que está dispuesto a enojarse fácilmente. Que ese enojo que la Biblia dice, no, airaos pero no pequéis, se está convirtiendo en un enojo que es pecaminoso. Y Dios va a usar todas estas cosas para confrontar. ¿No? Cuando tú le dices a la persona, ¿sabes qué? El problema en tu vida no es el enojo. El problema en la vida es que vos tenés un ídolo llamado esto. ¿De verdad? Sí, porque estás actuando así, estás pensando así, estás creyendo esto, y esto no es lo que agrada al Señor. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios nos exhorta, nos confronta. Es como una espada de doble filo que entra en nuestro corazón y expone. La palabra lo que tiene, el efecto que tiene es exponedor, exponiente, nos expone lo que está pasando adentro. Por eso que el Proverbios 4:23 en la versión NTV, no, yo uso mucho esta versión en consejería, es muy fácil para una persona que recién llega a la iglesia, que no entiende terminología bíblica, es muy simple de entender, es una paráfrasis y es fácil para que las personas entiendan. Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Determina el rumbo, el corazón determina hacia dónde está inclinado y hacia dónde va. ¿Se acuerdan? Dos reinos, no hay otra vuelta. O se inclina hacia el Señor, o se inclina hacia uno mismo. En segundo lugar, tenemos como objetivo apuntar el destino del corazón, ya sea la gloria eterna o la condenación eterna. O sea, no solamente estamos apuntando que ese corazón sea transformado, sino hacia dónde va a ir ese corazón en la vida. ¿Va a ser un corazón proyectado a la gloria de Dios o va a ser un corazón que está proyectándose hacia la condenación eterna? Y por eso que ahí hablamos específicamente de dos cosas. La salvación. Muy importante abordar primeramente en toda consejería el tema de la salvación en la persona. Es muy importante abordar el Evangelio. Antes que la persona quiera que vos le digas cómo hacer 5 pasos para tener una mejor vida, cómo tener 5 pasos para llevarse bien con su esposo. Por eso estos libros que están buenos ahí tienen muchos principios bíblicos, el esposo ejemplar, ¿no? De Leo Pirolo, muchos buenos con materiales, recursos. Pero la vida cristiana no funciona como una fórmula 1 más 1 es 2. 5 cosas para ser el mejor hombre en tu casa. Abordemos el Evangelio porque ahí si el corazón está centrado en la gloria del Señor y no en su propio reino, veremos frutos. Entonces, la salvación, Juan 10:10, ustedes conocen ese pasaje, pero en la salvación abordamos justificación, no es por obras, para que nadie se gloríe, la salvación es por la gracia. La santificación, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18, vamos a leer ese texto, 2 Corintios 3. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con rostro descubierto,
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Estamos siendo es un verbo que está en continuo allí y que es un proceso claramente, que esto es algo que todos los días se va cambiando. Y yo espero, querido pastor, que tú hoy seas diferente a lo que eras ayer. Que esto de entrenarnos, esto de capacitarnos en las cosas del Señor, trabaje en nuestro propio corazón el Señor Jesús. Que esto que estamos mirando de la palabra pueda hacernos crecer en el amor por Jesús. Todos saben lo que pasó hace un mes atrás con uno de los pastores más relevantes en el mundo evangélico. No voy a dar nombre, ustedes saben quién es, ustedes saben bien lo que pasó y cómo pasó. Mi gran pregunta es, pensando en estos días, ¿qué pasó, Señor? Y lo resumo a una frase. Esta persona perdió el amor por la hermosura de Jesús. Llegó a pensar en algún momento quizás, esto, X en mi vida, es más precioso que Jesús y por eso lo quiero. Se desvió los ojos del Señor. Déjenme decirles, muy fácil que eso nos pase a cualquiera de nosotros. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros en la rutina ministerial. El ministerio es más precioso que Jesús. La consejería es más preciosa que Jesús. Mi familia es más preciosa que Jesús. Y es por eso que queremos apuntar siempre en consejería que nunca nuestro aconsejado, aún nosotros mismos, pierda ese amor por la persona de Jesús. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu relación con el Rey Jesús? Una cosa es estudiar para mensajes y una cosa es disfrutar del Señor Jesús. En la Biblia nosotros encontramos que somos muy tendientes en nuestro corazón a querer ir a los imperativos. Es más, los pastores, creo que la mayoría, si hacemos una encuesta, ¿qué nos gusta predicar más? Dependiendo los dones del pastor también, nos inclinamos mucho por las epístolas, porque son fáciles de predicar y porque tienen muchos imperativos rápidos que hay que hacer. Hace esto, hace esto, hace esto. Pero una vez escuché un profesor que nos dijo, aprendamos nosotros a mirar los indicativos de Dios en la Biblia. Aprendamos a mirar los indicativos. Y eso tiene que ver con aprender a contemplar la hermosura del Señor. Y que cada día que abrimos la palabra para nutrir nuestra propia vida, para nutrir a las ovejas, podamos saber lo hermoso que es el Señor, disfrutar del Señor, nuestra relación con Él, porque en base es una relación con el Señor. Eso gobierna todo, justificación, santificación. Pablo dijo, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como el Señor, el Espíritu. Y entendemos nuestra glorificación será cuando estemos, 1 Pedro 1, 3 al 5, cuando estemos con el Señor. Al aconsejar incrédulos, el consejero debe comenzar por abordar la necesidad de justificación en la vida de su aconsejado. ¿Por qué? Porque eso va a ser su identidad. Muchas personas quizás van a venir y te van a decir, tengo este trastorno. Soy enfermo de tal cosa, que quizás no te dice soy enfermo de cáncer. El psicólogo me dijo que tengo esta enfermedad. Soy alcohólico, soy drogadicto. Y su identidad es en el problema. Y nosotros queremos empezar a trabajar en el corazón, en la identidad de la persona. ¿Cuál es mi nueva identidad? ¿Se acuerdan lo que dice en 2 Corintios 5? Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Del momento que yo paso de mi reino al reino del Rey Jesús, soy una nueva persona, tengo una nueva identidad. Y es por eso que es importante aquí trabajar en este aspecto de la necesidad de la justificación en la vida del aconsejado. Su nuevo nacimiento debe ser nuestra oración, que la persona sea una persona convertida al Evangelio. Cuando aconsejamos creyentes, como consejeros debemos orar y apuntar al crecimiento en santidad. El crecimiento en santidad. ¿Por qué? Porque ahora ya conoce su identidad,
sabe que es aceptado. ¿Te imaginas tú un muchacho que se ha drogado toda la vida, toda su juventud, llega a tu iglesia? Estás predicando, después de compartir tu sermón, te bajas, lo notas que está ahí o te lo presentan y te dice: pastor, la verdad que bien lo que habló, me gustaría hablar con usted en la semana. Sí, hacemos una cita, nos juntamos, tomamos unos mates, contame tu historia. Te cuenta toda tu historia y luego él te dice: bueno, reconozco que soy pecador, quiero esa vida para mí, quiero esa vida de conocer a Cristo. Conoce al Señor ahí. ¿Qué es lo siguiente? El problema que va a tener esa persona no solamente es una lucha con la adicción de dejar las drogas, de dejar las amistades, pero él va a luchar con su identidad. Hace un año, en la iglesia, recibimos a un muchacho llamado Federico. Federico, en el pueblo, en la ciudad donde yo vivo, 19.000 personas, chiquito, en Carmelo. Federico es el típico traficante de droga que vende y consume y que no lo quiere nadie en el pueblo. Nadie. O sea, vos decirle el nombre Federico y es mala noticia. Federico cae en nuestra iglesia, lo recibimos a tal punto que en la puerta de nuestra iglesia nos colgaban zapatillas. ¿Vieron cuando cuelgan zapatillas en los cables? ¿Saben qué significa eso, no? Venta de droga. En nuestra puerta de la iglesia colgaron una mañana, cuando fui a abrir la iglesia, zapatillas, como diciendo: acá está lleno de drogadictos. Federico empezó a traer drogadictos a la iglesia. Empezaron a venir a escuchar el Evangelio. Federico tuvo, hoy con el diario del lunes, por así decirlo, como decimos, ¿no? Federico en aquel tiempo tuvo un cambio que parecía radical. Le hablaba a todas las personas de Cristo. Se paraba en los techos cuando él trabajaba y le decía en el vecindario: arrepiéntanse y conviértanse. Gritaba eso, me mandaba videos. Animaba a los hermanos, no consumía droga, no consumía. Hacía mucha gimnasia, estuvo preso varias veces al punto de la muerte en una de las cárceles más difíciles del Uruguay. Hasta que un día yo empecé a notar ciertos patrones de conducta en su vida. Y con el pastor Bobby Balek nos acercamos a hablarle y le dijimos: Fede, deberías tener cuidado con estas cosas, porque podrían llevar a otras cosas. Él en ese momento lo tomó bien, pero yo me di cuenta que hubo un clic ahí en su vida. Al domingo siguiente, esto fue un viernes, al domingo él no vino al culto, él no faltaba nunca. Es más, se había comprado la Biblia de estudio de Sproul. Parecía, yo digo, este puede llegar a ser el pastor de la iglesia futura aquí. Lo que el Señor está haciendo es tremendo. Se veía como que todo iba encaminado, como Dios estaba rehaciendo todo. Historia larga, corta. El domingo no viene a la iglesia, le pregunto a uno de los muchachos, le digo: ¿qué pasó con Federico? Me dice: tuvo una recaída. Wow. Sabemos que esto puede pasar de vuelta después de tanto tiempo. Si no se cuida el corazón, puede pasar de vuelta. Tuvo la recaída. Fuimos a verlo cuando estaba fuera de los efectos de la droga. Le pregunté: ¿qué pasó? Me dijo: no, me dejé llevar. Y él me presentó un problema en el cual yo le dije: ¿sabes cuál pienso que fue el problema? Desde el momento que nosotros te dijimos con Bobby que vos dejes de hacer cierta cosa, tu identidad estaba en eso. No estaba en el Señor. ¿Por qué? Porque al primer problema circunstancial en tu vida, lo primero que hiciste fue volver a correr a tu antiguo Dios, la droga. ¿Por qué? Porque la droga a ti te da algo que Jesús no te está dando en tu mente. Tema de identidad, el corazón. Acuérdense, él para la sociedad era el marginado, era el drogadicto. Cuando llegó a la iglesia, él era el Federico evangelista. Ahora, cuando ya dejó de ser el evangelista, volvió ¿a dónde? A su antiguo Dios.
Sí, un problema profundo, el corazón. Identidad. Es muy importante que aún nosotros mismos luchamos con nuestra identidad. Como pastores pensamos que el ser pastor nos define. Por eso que muchas veces tenemos lo que se llama temor al hombre, otro ídolo del corazón. Tengo temor a lo que la gente piense de mí, y eso muchas veces gobierna y nos ataña en nuestra filosofía de ministerio. Tenemos temor al hombre, y eso puede ser un ídolo en nuestro corazón. Por eso es importante que en esto de la santificación y la justificación trabajemos mucho sobre el área de nuestra identidad. ¿Dónde está nuestra verdadera identidad? Efesios capítulo 1 da una lista de lo que el Padre de misericordias hizo por nosotros. Soy aceptado. Las personas van a decir cosas, la gente en la iglesia no va a estar de acuerdo muchas veces con decisiones que se toman en el liderazgo, pero a pesar de todo eso yo soy aceptado por el Señor. Soy aceptado en el amado, como dice la palabra, ¿no? Soy justificado, soy elegido. Soy ministro de la palabra. Entonces, trabajemos mucho en este aspecto de la identidad. Ayudémosle a los aconsejados a ver su identidad. Si bien, letra B, la santificación, si bien Dios emplea muchas formas para ayudar al crecimiento de sus hijos, siempre su meta está centrada en glorificarse a sí mismo al parecernos más como Cristo y aprender a aplicar principios bíblicos en circunstancias y retos de la vida. Eso es lo que nosotros en nuestra meta, en esta transformación bíblica que va a suceder, es ayudarlos a ellos a que puedan aplicar estas herramientas a cómo lidiar con los problemas en la vida. Hay una terminología que se llama aconsejamiento en crisis. Los muchachos que han estudiado la maestría saben de esta clase. Es que a veces las personas enfrentan crisis en sus vidas. Vienen situaciones, circunstancias que se tornan en una crisis. Un momento donde las cosas están bien y de repente pasa un evento en la vida en lo cual la persona no lo puede afrontar o no lo sabe cómo afrontar espiritualmente, emocionalmente y físicamente. No lo sabe. Entonces de repente eso se transforma en una crisis. La persona entra en crisis. Las famosas crisis de pánico, las famosas crisis de ansiedad. Entonces, nosotros en esto no solamente está ayudarlos a transformarse, sino a aprender en la consejería a que aprendan a usar la palabra de Dios como una herramienta para atacar sus problemas en el corazón. Ahí está la clave, ayudarlos a afrontar situaciones en la vida. Muchas personas muchas veces se meten en problemas porque toman malas decisiones, porque no saben cómo encarar un asunto, espiritualmente hablando. Siempre pienso, ¿no?, en lo que es Efesios capítulo 6, la guerra espiritual, que es real, es real. El enemigo de nuestras almas no quiere que nosotros lleguemos al final de la carrera. Por eso siempre digo, no es como se empieza, es como se termina. Es como se termina en la fe. Pablo dice, he acabado la buena batalla. Entonces nuestra meta está centrada en glorificar a Cristo al parecernos más como Él y aplicar principios bíblicos a las circunstancias y retos de la vida. ¿Cómo esta persona puede afrontar prácticamente con la Biblia esta situación cuando vienen esos temores en su vida? Temores. Usamos un gráfico usualmente en esto cuando estamos dando instrucción, donde hacemos un círculo, lástima que no tengo un pizarrón, pero hacemos un círculo en el cual ponemos Dios y su responsabilidad, y en el círculo interno yo y mi responsabilidad. Entonces ahí preguntamos, ¿qué son las cosas que a vos te preocupan hoy en día? Que son algo que en tu corazón te tienen ahí. Si haríamos este ejercicio, hoy nosotros diríamos, como pastor, me preocupa mi esposa, cómo las cosas del ministerio les pueden estar afectando. Me preocupan mis hijos, cómo muchas veces están en la lupa de todo en la iglesia, la gente lo está mirando. Me preocupa mi salud, porque realmente ya tengo años y los años no vienen solos, y toda la carga de la iglesia. Me preocupa, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar con esta iglesia cuando yo no esté? ¿Quién va a tomar la posta? Me preocupa eso, es algo que está en mi corazón.
Y así podemos ir con la lista, ¿no? Son cosas que son genuinas y reales. Ahora, las flechas apuntan para arriba. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios en todo esto? Pensando bíblicamente en su providencia, Él es el creador, Él es el que cuida de las cosas y Él es el soberano Dios. Y Él controla todas estas cosas. Hay cosas que yo no puedo controlar y hay cosas que sí puedo controlar. Por ejemplo, ¿puedes controlar tú que la gente en tu iglesia no opine de ti y tu ministerio? Entonces, esta preocupación debe ser llevada en el plano del Señor y dejarla en las manos del Señor. No puedo controlar lo que la gente diga. ¿Cuál es el ídolo de nuestro corazón ahí, hermanos queridos, en esta mañana? Cuando luchamos con estas cosas que nos preocupan. ¿Saben cuál es? El control. Queremos controlar. Queremos que todo esté bien en nuestra burbuja. Queremos que nada se salga de esa órbita. Y cuando empezamos a pensar que esto se puede salir de órbita y de los planes que nosotros tenemos, es ahí cuando estos pensamientos empiezan a venir, que son genuinos, que son normales, que están en nuestro corazón, pero el Señor expone estas cosas para que nosotros aprendamos que en estas circunstancias comunes, cotidianas, la salud, el ministerio, cosas normales que pasan a todos bajo el sol, las aprendamos a lidiar desde este punto de vista. Señor, no puedo controlar qué va a pasar con la salud de mi señora. La puedo ayudar, le puedo guiar, no puedo controlar qué este hermano va a hacer en la semana que viene, no puedo controlarlo. Pero sí yo quiero controlar y responder cómo mi corazón va a actuar frente a esta circunstancia para tu gloria y tu honra. ¿Se entiende? O sea, es un tema práctico de entender hacia dónde van las lealtades, las motivaciones siempre de nuestro corazón, hacia dónde nuestro corazón está doblándose. Porque nuestro corazón está doblado ya de fábrica, por así decirlo. Y queremos apuntarlo hacia dónde? La gloria del Señor. Varios pasajes ahí para que ustedes puedan leer luego. Frase clave, la meta en la vida siempre es glorificar a Dios. Todo lo que hagamos, si nuestro corazón dice, Señor, esto es para tu gloria. Lejos esté de mí, ¿se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Lejos esté de mí, ¿qué? Gloriarme. Si me voy a gloriar en algo, va a ser ¿en quién? En el Señor, en la cruz de Cristo. La santificación involucra el proceso continuo de la transformación de nuestro corazón, incluyendo nuestros pensamientos, emociones y acciones. Hay un libro ahí, se llama Desenredando las emociones. Hoy en día, cuando un creyente viene, ¿no? y expresa sus emociones, está frustrado. No, hermano, ¿cómo va a mostrar esa frustración? No está bien, reprima esas emociones. Si ustedes agarran el libro de los Salmos para aconsejar, van a ver que David en un momento entra a orar salmos imprecatorios. Señor, mis enemigos, destrúyelos. David está sacando las emociones de su corazón. Las emociones son algo que Dios creó en nuestras vidas. No lo podemos negar. El tema es que muchas veces esas emociones terminan controlando nuestra conducta, nuestro corazón y nos llevan a pecar. Una emoción, por ejemplo, práctica, no es que lo hagan práctico, sino que pienso en esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor lo agarran los soldados y viene uno de sus discípulos y saca una de sus emociones más virtuales que así podía llegar a decir que él tenía? ¿Quién fue? ¿Alguien sabe? Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Le cortó la oreja. No, Pedro, ¿cómo vas a actuar así? No estoy justificando que hizo lo correcto. Lo que estoy diciendo es, manifestó una emoción, no me toquen al Señor. Que después su emoción mostró otra cosa, negó al Señor. Es importante que nosotros podamos abordar el corazón integralmente.
Y eso tiene que ver con los pensamientos, las emociones y las acciones. Hay gente que llora. ¿Pero por qué llora, hermano? ¿No les ha pasado como esposos que sus esposas lloran? ¿Por qué llora, mi amor? No sé. Bueno, hay gente que llora. Hay gente que es expresiva, hay gente que capaz tiene sus emociones que Dios los hizo de una manera que son más expresivos que otros. Otros parecen como si fueran capaz una persona como un témpano, no manifiestan emociones. Tenemos que aprender también a abordar esos asuntos. El aconsejado aprende a pensar y actuar como el Señor Jesús. Romanos 8:28, ¿no? Entendemos, todos los que aman al Señor, dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo le explicás a un padre que pierde a su hijo a una edad temprana y en base a esa pérdida se genera un resentimiento en su vida? No puede superar eso en la vida, no puede abordarlo todavía maduramente en las cosas del Señor, que aún esto está bajo los propósitos de la gloria de Dios. Una crisis. ¿Cómo abordamos eso? La amargura arraigada en el corazón de personas que vienen a la iglesia, ¿no? Y que tienen conflictos hace 10 años atrás con familiares, con personas, y vos las ves ahí que no tienen gozo, y algo vos lo ves que no avanzan en las cosas del Señor. Pues, ¿qué está pasando con este hermano? Y te empieza a contar su vida, las cosas que le fueron pasando, algún abuso de niño, de niña, y cosas de amargura que se van formando en el corazón. Llegar a lidiar con esos problemas, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien a los que conforme son llamados a su propósito. La santificación requiere que el aconsejado se presente en adoración ante Dios diariamente como su culto racional, con lo cual se renueva y purifica diariamente. Esto es una gran verdad. El aconsejado, para poder cambiar, es un acto de adoración. Nuestra vida es un acto de adoración. ¿Saben qué? Ahora estamos adorando a Dios. Dice, ¿cómo? Porque es un estilo de vida y porque ahora estamos sentados bajo la autoridad de la palabra de Dios. Ahora podríamos estar, no sé, haciendo cualquier otra cosa para nosotros mismos, pero queremos estar a los pies del Señor, escuchando su palabra, capacitándonos. Involucra transformación en nuestro corazón, involucra una presente adoración diaria. Y esa adoración implica, Romanos 12:1, no solamente presentar nuestras vidas, sino, dice renovándonos, ¿en dónde? En la palabra, en nuestra mente. Por eso que tenemos que ayudar a los aconsejados, a los hermanos, a pensar bíblicamente de los problemas. A pensar bíblicamente, a adquirir sobre cada circunstancia que está pasando en sus vidas, en este mundo, una perspectiva de cómo Dios la ve, cómo Dios ve este problema. Dios lo ve como un sufrimiento, Dios lo ve como un sufrimiento pecaminoso. ¿Cómo Dios está viendo esto? Como parte de mi crecimiento espiritual. La frase clave es, Dios sabe que no seré perfecto, pero Él sí espera de mí que me mantenga creciendo. Dios sabe que voy a seguir fracasando en luchas en mi vida. Dios sabe eso. Pero lo que Dios sí espera es que yo siga creciendo y madurando en el Señor. Ahí tienen un gráfico para terminar, y es un poco lo que explica este gráfico. No soy diseñador gráfico, así que lo traté de hacer lo mejor posible, pero más que nada la idea está, Dios es el Rey, y yo soy el de abajo ahí con la carita, con la coronita. Y acá es continuamente mi presentación en adoración a Dios. Cuando hago eso, lo que Dios va a hacer en mí cuando me presento a Dios es que Dios va a transformar mi vida. Dios va a hacer ese proceso de cambio en mí por medio del Espíritu Santo. Y cuando ese cambio sucede en mi vida, sucede algo más precioso todavía. Mi unión con Cristo se hace cada vez más fuerte. Y es ahí donde Juan 15 entra. Apartados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está unido a mí, el que permanece en mí, ese es el que lleva fruto. Esa unión con Cristo, a medida que yo me voy presentando cada día delante del Señor, esa unión se va haciendo cada vez más fuerte.
Y ahí estoy produciendo frutos dignos de arrepentimiento, frutos de cambios duraderos, porque eso es lo que queremos ver, que la persona cambie con un cambio duradero, no un cambio de conducta, sino un cambio de conducta, un cambio de corazón. Y eso implica en la práctica una continua separación del pecado mientras vivimos en este mundo. Y eso es ahí donde entramos con los pasajes de Colosenses, ¿no? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Entonces ya hemos visto qué es la consejería bíblica. Es una conversación privada en el cual abordamos problemas desde una perspectiva bíblica. Y hemos visto ahora a qué apuntamos con hacer esta charla de conversación de ministerio de la palabra. Apuntamos a la salvación. Y esa salvación es un espectro más grande de lo que tiene que ver con solamente que la persona tenga un ticket al cielo, por así decirlo, sino que la persona sea transformada a la imagen del Señor Jesús. A eso apuntamos en consejería, a trabajar en el corazón un cambio duradero para la gloria del Señor. ¿Oramos? Padre amado, gracias te damos, Señor, por el tiempo que podemos apartar para estudiar tu palabra. Deseamos, Padre, que estos conceptos y estas situaciones que se dan en la vida podamos abrir las Escrituras y mirar, Señor, lo que tú nos tienes que decir en cuanto a estas cosas. Gracias porque en esta mañana nos has abierto los ojos para poder entender tu palabra, poder entender lo que es el ministerio de la consejería en lo que respecta al cambio bíblico, de cómo debemos cambiar y por qué cambiar. Ayúdanos hoy en nuestro propio corazón, Señor, como pastores, que podamos decir como el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo por hacer, por lograr aquello por lo cual fui llamado, extendiéndome hacia lo que está delante, olvidando lo que está atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que podamos anhelar en nuestro corazón estar con Cristo, que es muchísimo mejor, anhelar esa transformación completa de nuestras vidas en el carácter del Señor. Pero mientras tanto que esperamos, Señor, tu venida, o esperamos la partida de este mundo, que podamos, Señor, trabajar con ánimo en el ministerio. Anima a mis hermanos aquí que están en las trincheras, Señor, que están batallando cada día con sus luchas en sus propios corazones, en tratar de cómo ayudar mejor a sus ovejas y pastorearlas. Dales el consejo de tu palabra. Animalos, fortalecelos, avivalos, Señor, para tu gloria y tu honra, y que más allá de ser pastores, recordemos que somos tus hijos y que te necesitamos a ti en cada momento, Señor. Aviva en estos días nuestra relación contigo. Si hay alguno de nosotros que quizás está cansado, Señor, por diferentes razones, las físicas son reales, las preocupaciones, y sin darnos cuenta nos estamos enfriando y estamos haciendo el ministerio quizás automatizado, que podamos volver a la frescura de decir como el salmista en el Salmo 42, mi alma desea a Dios. Y desear estar contigo, Señor. Dale a mis hermanos esa gracia esta semana y a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.